manera efectiva de aplicar el conocimiento. We don't go to a university to get wisdom. No vamos a la universidad a obtener sabiduría. Wisdom is something that is earned through the experience of life. La sabiduría es algo que se obtiene a través de la experiencia de la vida. We go to a university to increase our knowledge. Vamos a la universidad a incrementar nuestro conocimiento. That is our understanding of ideas, Es nuestro entendimiento de las ideas, how to apply ideas, cómo aplicar las ideas, why ideas are important. por qué las ideas son importantes, Because ideas have power. porque las ideas tienen poder. And we are going to share a little bit about the implications of that. Y nosotros vamos a compartir un poquito sobre las implicaciones de eso. But wisdom Pero sabiduría is the ability to know how to make knowledge produce life. es la habilidad de hacer que el conocimiento produzca vida. I'm sure others of you besides me Estoy seguro que muchos, además de mí, have known people who were highly educated han conocido personas con una alta educación, and very intelligent, muy inteligentes, but they did not necessarily add value to other people's lives. pero no necesariamente le agregan valor a las vidas de otras personas. That is certainly not the purpose of this university. Eso no es ciertamente el propósito de esta universidad. The purpose of this university is to release knowledge El propósito de esta universidad es liberar el conocimiento and the value base that undergirds knowledge, y el valor que está debajo de ese conocimiento so that as we apply wisdom, para que apliquemos la sabiduría we bring value to other people's lives. y entonces le traemos valor a la vida de otras personas. Having been through the university process myself, Habiendo estado yo mismo en el proceso de la universidad and now many years separated from those years, y ahora hace muchos años ya separado de esos años, I think many of us tend to look back and say, I wish I was older when I went to the university. muchos de nosotros podríamos decir ojalá hubiera sido mayor cuando estuve en la universidad, Because the older we get, the more we value education. porque mientras más envejecemos más valoramos la educación. The more we understand the power of knowledge Mientras más conocemos el poder del conocimiento and how knowledge can really make a difference in people's y cómo lives. ese conocimiento verdaderamente puede hacer la diferencia en las vidas de las personas. Now my topic Mi tema is really dealing with how do we practically apply knowledge es realmente cómo aplicamos el conocimiento de una forma in práctica our lives by the calling and vocation that we en take. nuestras vidas según el llamado y la vocación que tengamos. Myself, when I was at the university Cuando yo mismo estaba en la universidad, in the 1960s, en los años 60, I really had no idea what I was going to do. realmente no tenía la menor idea de lo que iba a hacer. But God had an idea what I was going to do. Pero Dios tenía una idea de lo que yo iba a And hacer. the things that I studied were absolutely essential to what I've spent my life doing. Y las cosas que estudié fueron realmente esenciales para lo que ahora hago. But it wasn't just because of the knowledge I acquired. Pero no fue solamente por el conocimiento que yo obtuve. It was because in those years at the university, Fue porque en esos años en la universidad, as I was intellectually awakening, cuando estaba despertando intelectualmente, it began to become clear to me empezó a ser claro para mí that living for myself was not enough. que vivir para mí mismo no era suficiente. And that really is what we're going to be talking about this morning. Y de eso es de lo que realmente vamos a estar hablando esta mañana. What does it mean to live a life of service? ¿Qué es lo que significa vivir una vida de servicio? Now, I certainly was not a Christian when I was at the university. Cuando estaba en la universidad yo no era cristiano. I was there very much in a secular mode. Estaba muy metido en el movimiento secular My education was thoroughly secular. y mi educación era profundamente secular. But whether one is a Christian or not, Pero si uno es cristiano o no, the important thing is to understand the reason behind what we're learning, lo importante es saber por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo. Because knowledge that is unfocused is of very little value. Porque el conocimiento que no está enfocado tiene poco valor. One of the things that comes to us the older we get Una de las cosas que vienen a nosotros conforme envejecemos is the recognition that asking the right questions becomes essential. es que el reconocimiento de hacer las preguntas correctas es esencial.
When I was about 40 years old, Cuando tenía alrededor de 40 años, it dawned on me that it took me that long to begin to know what the right questions were. verdaderamente comprendí hasta esa edad que era lo importante de hacer las preguntas correctas. In order to have the right answers, we must first be able to ask the right questions. Para obtener las respuestas correctas, uno tiene que hacer las preguntas correctas. And part of wisdom is learning what are the right questions. Y parte de la sabiduría es saber hacer las preguntas And correctas. I'm asking you or inviting you, Yo les pregunto a ustedes o los invito a ustedes while we are sharing together this morning, que cuando estamos compartiendo esta mañana juntos, that you would ask yourselves que ustedes pregúntense ustedes mismos and join with me in asking yourselves some of the right questions. y se unan a mí a hacer las preguntas correctas. And the most important thing Y la cosa más importante is that whatever becomes real to you in these few minutes of sharing, es que sea lo que sea que llegue a ser real para ustedes en estos minutos de compartir, that you would not forget the impact these questions have on you. que ustedes no pasen por alto el impacto que estas preguntas tienen para ustedes. I am a professional lecturer. I travel the world speaking. Yo soy un conferencista profesional, viajo por todo el mundo hablando. I speak to politicians, Les hablo a los políticos, speak to business people, hago conferencias para hombres de speak to negocios, educators, hago conferencias para educadores and many different kinds of people. y muchísimas diferentes clases de personas. And I am no longer concerned Ya no me preocupa tanto with whether or not I give a good speech. si digo o no digo un buen discurso. That's not the important thing. Eso ya no es importante para mí. The important thing is that you walk out of here Lo importante es que cuando usted salga de aquí, and that you're able to hold on to important things that happened in you while you were listening. usted pueda mantenerse aferrado a esas cosas que fueron importantes para usted mientras me escuchaba. That's the most important thing. Eso es lo más importante. That the speed of life Que la velocidad de la vida and the diversity of your responsibilities y la diversidad de sus responsabilidades do not drown out those moments when you heard questions that are designed to change your life. no ahoguen esos momentos en los que usted hizo preguntas que estaban diseñadas para cambiar su vida. Because questions lead us into effective action. Porque las preguntas son las que nos guían a la acción efectiva. And effective action is the fruit of wisdom. Y la acción efectiva es el fruto de la sabiduría. So let me begin by asking a question. Así que voy a comenzar haciendo una pregunta. How will the release of your knowledge affect other people? ¿Cómo está afectando la liberación de su conocimiento a otras personas? So you're going to get a college degree. Así que usted va a obtener un título universitario. I want to speak for a moment to the new student. Y quiero hablarles por un momento a los estudiantes de primer ingreso. I want to challenge you on why you are going to go through the university. Quiero retarlos para que ustedes sepan para qué van a entrar a la universidad. Some of you really don't know. Algunos de ustedes no saben eso. And that's all right. Está bien. We do many things in life that we don't really know what the outcome is going to be. Hacemos muchas cosas en la vida que no sabemos cuál va a ser el resultado. But what is important Pero lo que es importante is that we ask this question. es que nosotros hagamos esta pregunta. How is what I'm learning going to benefit somebody other than me? ¿Cómo va a beneficiar lo que estoy aprendiendo a otras personas además de a mí mismo? And the theme really of what I want to talk about this morning Y el tema de lo que realmente quiero hablar esta mañana can be encapsulated in a very simple phrase. podría ser encapsulada en una frase muy simple. Whoever serves leads. El que sirve guía, Whether it's in business, sea en los negocios, whether it's in education, sea en la educación, whether it's being a mother and raising children. sea una madre que está criando a sus hijos. Whoever effectively serves will lead. El que verdaderamente sabe servir va a ser el que sea el líder. I'm not going to be quoting from Scripture much today, No voy a citar mucho las escrituras hoy, but I am reminded of what Jesus said about leadership. pero me estoy recordando de lo que Jesucristo decía sobre el liderazgo. He said, whoever would be the leader
Les decía, cualquiera que quiera ser el líder must become the servant of all. deberá ser el que sirve a todos los demás. True leadership is based in service. El verdadero liderazgo se basa en el servicio. And Guatemala's future is based on how many servants are we going to produce. El futuro de Guatemala se basa en cuántos sirvientes vamos a producir. Who is going to use their knowledge to empower others? ¿Quién va a usar su conocimiento para darle poder a otros? That's the question we face in the United States. Esa es la pregunta que nosotros enfrentamos en los Estados Unidos. It's the question we face in every nation of the world. Es la pregunta que enfrentamos en cualquier nación de todo el mundo. Can knowledge get us past self-interest? El conocimiento podrá hacernos pasar por el interés personal. That's another way to ask the question. Esta es otra forma de hacer la misma pregunta. Now, what is somewhat amusing to me, Algo que me divierte a mí is that knowledge is actually capable of being converted into money. es que el conocimiento es realmente capaz de ser convertido en dinero. Because money and ideas do not necessarily seem to go together. Porque muchas veces el dinero y las ideas pareciera como que no van juntas. I'm trusting new students, Les digo a los nuevos estudiantes, returning students, a los estudiantes que están regresando, graduate students, a los estudiantes que se van a graduar, that your motivation is a little higher than simply exchanging your knowledge for money. que su motivación es un poco más alta que simplemente intercambiar su conocimiento por dinero. Now, is that wrong? ¿Eso no está malo? Is it wrong to exchange knowledge for a good paying job? ¿Está equivocado cambiar el dinero por un buen trabajo? Not at all. Para And nada. we'll talk about that in a few moments. Voy a hablar de eso en unos momentos. But the primary purpose of gaining knowledge must not be the simple exchange of knowledge for Pero money. el primer requisito de obtener conocimiento no debe de ser el de obtener dinero a cambio del conocimiento. And while I don't know all the faculty here, Y como yo no conozco a todos los profesores aquí, I know the spirit of this university. sí conozco el espíritu de esta And universidad. I'm sure that I would be able to speak with confidence. Y estoy seguro que voy a poder hablar con confianza The value base of this university en los valores en que se basa esta universidad. is something more than the exchange of knowledge for money. Y sé que es más que el intercambio de conocimiento por dinero. Knowledge is power. El conocimiento es poder. Many of you have heard that statement, Muchos de ustedes han oído antes eso. and it's absolutely true. Es absolutamente cierto. Knowledge holds the key to opening doors. El conocimiento tiene el poder de abrir puertas. Knowledge gives me the ability to solve problems that others cannot solve. El conocimiento me da el poder de resolver problemas que otras personas no pueden resolver. Knowledge gives me perspective. El conocimiento me da perspectiva. Knowledge gives me scope. El conocimiento me da campo. Knowledge gives me context. El conocimiento me da contenidos. It's my capacity to understand history Es mi capacidad de entender la historia that allows me to interpret the reality of que today. me permite interpretar la realidad de hoy. My knowledge of other countries Mi conocimiento de otros países helps me understand a particular country. que me permite entender un país en particular. And it's certainly the knowledge of human nature Y es ciertamente el conocimiento de la and the way naturaleza things humana run y de la manera como las cosas caminan that allows me to make wise decisions. que me permite tomar decisiones sabias. We can never have too much knowledge. No podemos nunca tener demasiado And by the conocimiento. way, to the students, Y además para los estudiantes, I would virtually plead with you, les podría pedir a ustedes, do not believe for one moment no crean por un momento that getting your degree, que obtener su título, whether it's a bachelor's degree, sea un título de licenciatura, a master's degree, un máster or even a doctorate, o hasta un doctorado, that having that degree in some way stops the process of learning. que al obtener ese diploma han detenido el proceso de aprender. The wise understand we never graduate from the University of Life. El sabio entiende que nunca nos graduamos de la universidad de la vida. That learning is a lifelong pursuit Que aprender es un trabajo de toda la vida and should be pursued with vigor. y debería ser perseguido con vigor.
Sometimes in what I do, Algunas veces en lo que yo hago, because I'm exposed to a lot of intelligent people, porque estoy expuesto a muchas personas inteligentes, I feel like my learning curve is so steep como que mi curva de aprendizaje es tan inclinada hacia that I arriba, have trouble keeping up with it. que me cuesta mantenerme al día. I would pray that all of you are eternal learners. Yo quiero orar que ustedes sean siempre aprendedores eternos, And that you would never let a degree fool you into believing that what you need to know, you know. y que no dejen que el obtener un título los engañe creyendo que lo que deben saber ya lo saben. Knowledge releases power. El conocimiento suelta el poder, Knowledge releases resources. el conocimiento desata los recursos. Now, much of what I do is involved in the world of economics. Y mucho de lo que yo hago está relacionado con el mundo de la economía And the whole question of how do we create capital? y en todo el asunto de cómo se crea el capital, How do we create jobs? cómo creamos trabajos, What taxation policy will most facilitate that? qué políticas de impuestos facilitan más todo eso, What are the ethics of a nation? cuáles son la ética de una What are the nación, commitments of a nation? cuáles son los compromisos de una Bringing nación together the rich and the poor. para atraer juntos y cerrar la brecha entre los pobres y los ricos. Or as we say, creating a functioning middle class. O como nosotros decimos, crear una clase media funcional. All of those questions require knowledge Todas esas preguntas necesitan conocimiento in many areas. en muchas áreas. Knowledge gives us the power to empower people. El conocimiento nos da el poder de empoderar a la gente. Knowledge gives us the power to create jobs. El conocimiento nos da el poder de crear trabajos. Knowledge gives the doctors the power to heal. El conocimiento les da a los doctores el poder de sanar. And parents the power to create healthy and functioning Y a children. los padres de familia para criar a sus hijos de una manera saludable y funcional. So the first question we have to ask Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer is, how is my knowledge going to benefit someone beyond me? es cómo mi conocimiento va a beneficiar a otras personas además de a mí And do mismo. I recognize that the pursuit of knowledge is a lifetime investment? Y reconozco yo que el obtener el conocimiento es una inversión de la vida entera. Knowledge should lead us to answer this question. El conocimiento debería guiarnos a responder esta pregunta. What is success? ¿Qué es el éxito? I wonder how many of you have asked yourself this Me question. pregunto cuántos de ustedes han hecho esta pregunta. What does it mean for me to succeed in life? ¿Qué significa para mí tener éxito en la vida? If there's any question that every one of us must wrestle with, Si hay alguna pregunta con la que nosotros debemos de luchar cada uno de nosotros es esta. it's this question. Es esta pregunta. What is success? ¿Qué es el éxito? Is it making a lot of money? ¿Es hacer mucho dinero? Is it being powerful? ¿Es ser poderoso? What is it? ¿Qué es? Because knowledge and success are very, very closely related. Porque conocimiento y éxito están muy cercanamente relacionados. At this stage of life, En esta etapa de la vida, I think most of us would agree that success is measured by bringing value to other people. creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en que éxito es traerle valor a otras personas. Knowledge releases the power of change. El conocimiento libera el poder del cambio. If we were to walk out in these streets today, Si nosotros saliéramos a la calle en estos días, here in Guatemala, aquí en Guatemala, Nicaragua, en Nicaragua, en Mexico, México, in the U.S., en los Estados Unidos, in Europe, en Europa, in Asia, en Asia, the streets are filled with people who do not know how to change their lives. las calles están llenas de personas que no saben cómo cambiar sus vidas. One of our Americans' famous authors, Uno de nuestros más famosos autores americanos, Henry David Thoreau, Henry David Thoreau, said the masses of men live quiet lives of desperation. dijo, las grandes mayorías viven vidas de quieta desesperación, de callada desesperación. I think there's a measure of truth in that. Yo creo que hay una medida de verdad en esa frase. People get stuck
in life. La gente se queda atrapada en la They vida. get stuck in their problems. Se quedan pegados en sus problemas. Some of you are trapped in your problems. Algunos de ustedes están atrapados en sus And problemas. all of us have experienced that. Y todos hemos experimentado eso. And what we need to get released from our problems Y lo que nosotros necesitamos para ser liberados de nuestros problemas is a missing distinctive, es algo distintivo, where knowledge or wisdom en donde el conocimiento y la sabiduría opens a door that was previously closed. abre una puerta que antes estaba cerrada. And certainly those of us who are believers Ciertamente esos de nosotros que somos creyentes en Dios, are quite sure that the power of God is involved in that. estamos seguros que el poder de Dios tiene que ver con eso. But the power of God works through knowledge. Pero el poder de Dios trabaja a través del conocimiento. And the power of God works through wisdom. Y el poder de Dios trabaja a través de la sabiduría. And knowledge and wisdom is buried in other people, Y el conocimiento y la sabiduría está enterrado en otras personas, waiting to be released esperando ser liberados from them to us, de ellos a nosotros, because they care about our lives. porque ellos tienen cuidado de nuestras That vidas. is how you become successful in business, Así es como usted llega a ser exitoso en los negocios, is bringing solutions or services trayendo soluciones o servicios to people that have a need, a personas que tienen una necesidad. and you supplying that need Y usted provee esa necesidad in a more effective way de una manera más efectiva than someone else. que otros lo hacen. We believe Nosotros creemos that love is really the ultimate issue. que el tema final es el amor. Knowledge that does not join itself to love El conocimiento que no está unido al amor will prove to be self-destructive va a probarse a sí mismo como autodestructivo and will ultimately destroy a culture. y últimamente destruirá una cultura. Because love is the motivation Porque amor es la motivación that gets us involved with other people. que nos hace que nos involucremos con otras personas It brings services and solutions to them. y que les traigamos servicios y soluciones a ellos. And it's when you have a nation of people Y es cuando usted tiene una nación de who personas cultivate love, que cultivan el amor, you will have economic development. usted tendrá desarrollo You económico, will have prosperity. usted tendrá prosperidad. Because both those things are only released through people who care about other people. Porque esas dos cosas solo pueden ser desencadenadas por personas que se interesan por las otras personas. I am sure of one thing. Yo estoy seguro de una cosa. The faculty of this university, Los profesores de esta universidad, like any other genuine university, como cualquier otra universidad is genuina, motivated está motivada to release power in the life of their students. para darles poder a sus estudiantes. And that power is found Y ese poder se encuentra in the nature of knowledge en la naturaleza del conocimiento and the invitation to cultivate wisdom. y en la sabiduría. It's the ethics and the motivation of genuine love La ética y la motivación del amor genuino that begin to release our gifts. es lo que hace que se desaten nuestros dones. We believe that every human being is created in the image of God. Nosotros creemos que todos los seres humanos han sido creados a imagen y And semejanza de from Dios. that single idea Y desde esa idea that every human being has value and virtue, que cada ser humano tiene valores y virtudes. and we all know biologically, Nosotros todos sabemos que biológicamente, in studying the DNA codes, estudiando los códigos del DNA, we all know that of all the billions of people that have ever lived, sabemos de todos los millones de personas que han vivido no two of them are alike. y que ninguno, dos de ellos We son are iguales. unique, Somos únicos. and in our uniqueness we have value. Y en nuestra forma única de ser tenemos valor. And if we have true knowledge, Y si nosotros tenemos conocimiento verdadero, that knowledge forces us to say,
What gifts have I been given that are unique? Ese conocimiento me fuerza a mí a saber qué dones tengo yo que son únicos. What gifts are in my children that are unique? ¿Qué dones hay en mis hijos que son únicos? To those of you that lead and have businesses, Y a ustedes que son líderes y tienen negocios, I'll tell you this. les quiero decir esto. Profit is not your ultimate goal. La ganancia no es su meta final. If you have true knowledge. Si ustedes tienen verdadero True conocimiento, knowledge will direct you to this quest. el verdadero conocimiento los llevará en esta búsqueda. What are the gifts of the people that I work with? ¿Cuáles son los dones de las personas que trabajan conmigo? And how do I release those gifts? ¿Y cómo hago para que estas personas manifiesten esos dones? If you want a profitable operation, Si usted quiere una operación que le deje ganancias, don't focus on profit. no se enfoque en las ganancias. Focus on the release of the people that you're working with. Enfóquese en la liberación de los dones de las personas que trabajan con usted. Because in the release of their gifts Porque en la liberación de sus dones is creativity está la creatividad, and productivity. está la productividad. See, as an economist, I understand numbers. Así que yo como economista entiendo los números. I understand something about market. Entiendo algo acerca del mercado. But I want to say this to all of you. Pero quiero decirles esto a todos ustedes. As useful as some of that information is, Como de útil que es esa información, it's not the most important thing. no es la información más The most importante. important thing is people. La cosa más importante es The la greatest gente. resource is people. El más grande recurso es la gente. And discovering how to release what is in people. Y descubrir cómo liberar lo que hay adentro de How cada to ser humano. unify what is in people. Cómo unificamos lo que está en la gente. And that kind of knowledge Esa clase de conocimiento is really the most important thing we learn at a university es la cosa más importante que aprendemos en la or anywhere universidad else. o en cualquier otro lado. To start down the path Empezar a caminar el camino of finding the value and uniqueness in other people. de encontrar el valor y lo que hay único en cada ser humano. I know there are numbers of you ladies that are here this morning. Veo que hay muchas mujeres aquí en esta mañana. You may not have a degree. Ustedes tal vez no tengan un título, You may never get a degree. tal vez nunca tengan un título. I want to tell you that's not the most important thing. Quiero decirles que un título no es la cosa más The most importante. important thing is that you learn how to see the gifts that are in your children, Es que ustedes vean los dones que hay en sus hijos. and that you teach them the dignity of human life, Y si ustedes les enseñan a sus niños la dignidad the humana, value of their gifts, el valor de sus dones, and that you teach them how to begin to release those y si gifts usted le enseña a sus niños cómo liberar sus dones and to take those gifts into the service of others. y usar esos dones para servir a otras Because personas. really at the university that's all we're doing. Porque eso es lo que al final de cuentas en la universidad es lo que hacemos. A good teacher, Un buen maestro, a good professor un buen profesor, has got one supreme passion. tiene una pasión How suprema. do I share my knowledge ¿Cómo comparto mi conocimiento? in such a way En tal manera that it releases the gifts of my students? que pueda hacer que los dones de mis estudiantes se And manifiesten. I'm confident that that is the basic ethic of this Y university. yo creo y confío que esa es la ética básica de esta The universidad. empowerment of the students El empoderamiento de los and the estudiantes release of their gifts. y el hacer que sus dones se manifiesten. We stand today in a crisis of values. Estamos en una crisis de valores. I want to say that again. Quiero decirlo otra vez. We stand today in a crisis of values. Estamos metidos en una crisis de valores. Certainly we're in that crisis in the United States. Ciertamente tenemos una crisis de valores en los Estados Unidos, We're a so-called developed country. siendo aún llamados un país desarrollado, We've accumulated an unbelievable amount of wealth, donde hemos acumulado una increíble cantidad de riqueza military and economic power. y poder militar y económico. But we're in a crisis. Estamos en una crisis. See, what would happen if Guatemala became as wealthy as the United States? Dígame usted qué pasaría si Guatemala se volviera tan rica como los Estados Unidos. What would happen if you became militarily powerful ¿Qué pasaría si ustedes se volvieran militarmente poderosos in your context? en este contexto? Would it be any different than the United States of America ¿Serían diferentes en alguna manera de los Estados Unidos if you had the same values? si ustedes tuvieran los mismos valores? You see, knowledge and power
requires responsibility. El conocimiento y la sabiduría requiere de responsabilidad. Knowledge brings responsibility. El conocimiento trae responsabilidad. It requires values underneath it Requiere valores debajo that bring empowerment, que traen empoderamiento, not exploitation, no explotación, not the misuse of power, no el usar mal el poder, not the power to force you to serve me. no el poder para obligarlo a usted a servirme a mí. We're in a crisis in the business community. Estamos en una crisis en la comunidad de negocios. There's numbers of you here who are in business. Hay algunos de ustedes aquí que están en negocios. You've seen the crisis of Enron Ustedes han oído de la crisis de las grandes empresas norteamericanas como and Enron numbers of other major multinational y corporations. otras grandes multinacionales. People who use power unlawfully Gente que usa el poder sin tener valores for private gain at the expense of others. para orgullo y a la expensa de otras personas. It is through the ethic of service Es a través de la ética del servicio that you gain market share. que usted obtiene un porcentaje del mercado. Some of you came this morning wanting to hear what I would say about success in business. Algunos de ustedes vinieron esta mañana esperando oír lo que yo iba a decir sobre el éxito en los negocios. I'll tell you this, Les voy a decir esto. there's nothing more important in the business world today No hay nada más importante en el mundo de los negocios than hoy trust. que la confianza. And trust is the result of true service. Y la confianza es el resultado del verdadero servicio. If you want market share, become trustworthy. Si usted quiere un porcentaje del mercado sea confiable, Become more trustworthy than your competitors. sea usted más confiable que sus competidores. Outserve them, Gánenles el servicio. not just because you want to make money. No solo porque usted quiere hacer más dinero, Because people are interesting. porque la gente es interesante. It's amazing to me how much internal radar we really have. Es sumamente interesante ver el radar interno que tenemos nosotros. You don't have to go to a university to develop radar. Usted no tiene que ir a la universidad para desarrollar un radar. Radar is the capacity to tell who's for real and who isn't. Un radar es la capacidad de determinar que una persona es real o no es real. Ladies, I salute you in particular Damas, las saludo a ustedes en particular, because I think you have more radar than most men. porque creo que las mujeres tienen más radar que los hombres. Radar is the ability to tell somebody else's ethics. El radar es la habilidad de determinar la ética de alguien And whereas somebody else is really authentic. y saber si una persona es verdaderamente auténtico. Authentic means I am what I appear to be. Auténtico quiere decir yo soy lo que aparento ser. That's what builds market share. Eso es lo que construye un That's porcentaje del what mercado. builds spheres of influence. Eso es lo que construye las esferas de influencia. That's what builds true power and true Eso es leadership. lo que construye el verdadero poder y el verdadero liderazgo. Is genuine authenticity. Es genuina autenticidad. And authenticity is the product Autenticidad es el producto of somebody who genuinely cares about somebody else more than de themselves. alguien que genuinamente se interesa más por otras personas que por sí mismo. Today, people are looking to invest in those who are authentic, Las personas en estos tiempos están decididas a invertir en aquellos que son auténticos, those who are trustworthy, esos que son confiables, those who truly desire to serve other people. esos que verdaderamente desean servir a los demás. And we're back to where I began. Y entonces otra vez estamos al principio. Whoever serves leads. El que sirve es el líder. True leaders are the best servants. Verdaderos líderes son verdaderos que sirven. Let me begin to bring this to a close. Déjeme llegar a un cierre. We're back to the question, what is success? Y empiezo otra vez con la misma pregunta, ¿qué es el éxito? Another way we can ask that question Otra manera como podemos hacer esa pregunta is what will bring you happiness? es ¿qué le traerá a usted felicidad? Everybody wants to be happy, Todos queremos ser felices, but happiness is not an easy thing. pero la felicidad no es algo fácil. Happiness requires hard work. La felicidad requiere trabajo duro. Happiness requires asking ourselves very difficult questions. La felicidad requiere que nosotros nos hagamos preguntas muy difíciles. Happiness requires
a severe degree of honesty. La felicidad requiere un severo grado de honestidad And the courage to face our real selves. y el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos. I think if there's any crisis in the world today, Yo creo que si hay alguna crisis en el mundo hoy, it's the crisis of the willingness to ask ourselves hard questions. es la crisis de la falta de voluntad de hacernos nosotros esa clase de preguntas. Now, I began by sharing that part of what happens in the real world Ahora empiezo compartiendo que lo que pasa en el mundo real is that we exchange knowledge for money. es que nosotros intercambiamos el conocimiento por dinero. That's not wrong. Eso no está equivocado. Knowledge, because it has the potential to create resource, El conocimiento tiene el potencial de crear recursos, has value. tiene valor. God is not opposed to owning things. Dios no se opone a estas cosas. As a matter of fact, De hecho, if owning things is a sin, si poseer cosas es pecado, God is the chief of sinners entonces Dios sería el más grande pecador, because he owns all things. porque Él es el dueño de todas las cosas. I don't know if you heard what I just said. No sé si me escucharon bien lo que acabo de decir. When I was at the university for a season, I was a Marxist. Cuando yo estaba en la universidad por una temporada era un comunista There's marxista. many of us in the 60s. Muchos de nosotros en los 60 At Berkeley, where I went to the en university, la Universidad de California en Berkeley, éramos we were all comunistas. left. It was just a question of outlet. Nosotros éramos de la izquierda. There are many unresolved questions Hay muchas preguntas que no se han resuelto aún, that we have failed to ask the Marxists. pero que nosotros no hemos fallado en preguntarle a los comunistas. But I just wanted to make that one comment. Pero yo nada más quería hacer ese comentario. If private property is a sin, Si la propiedad privada es un as pecado, Rousseau and Marx asserted, como Rousseau y Marx dijeron, then God really is a sinner entonces Dios tendría que ser un pecador, because he validated private property porque Dios ha validado la propiedad privada in his ownership of the material world. y en su propiedad del mundo material. Some of you understand the implications of what I just said. Algunos de ustedes entienden las implicaciones de lo que acabo de decir. Nevertheless, De todos modos, knowledge gives us the ability to increase our standard of living. el conocimiento nos da la oportunidad de aumentar nuestro estándar de vida. You see, all of us make questions about how much money am I going to spend on my standard of living. Todos nos hacemos la pregunta de cuánto dinero voy a gastar en mi estilo de vida. Those of you just entering the university, Los que están empezando la universidad, that may not be a question for you now, tal vez no es una pregunta que sean ustedes ahorita, because every student thinks of themselves as poor. porque todos los estudiantes creen que son pobres. I remember those days. Yo me acuerdo de esos mis días. But there will be a day Pero habrá un día when you will be making real decisions. que usted va a estar haciendo verdaderas And by the decisiones. way, it will not come to an end, Y le digo, eso nunca va a terminar. because the longer you're doing your profession, Porque mientras más dura usted su profesión, the more the question is real. la pregunta se vuelve más real. How much of this resource is going to go into my standard of living? ¿Cuántos de estos recursos van a ir a parar para mi estándar de vida? And will my standard of living actually produce happiness? ¿Y mi estándar de vida realmente irá a producir felicidad? My friends, can I give you some really bad news? Mis amigos, ¿puedo darles a ustedes verdaderamente malas noticias? I have known some very, very rich people. He conocido mucha gente muy, muy rica. Hundreds of millions of dollars of personal assets. Tienen cientos de millones de dólares. They weren't happy at all. Y no eran felices en lo más mínimo. If you think a standard of living is going to make you happy, you are in for a rude shock. Si usted cree que un alto estándar de vida lo va a hacer feliz, usted se va a dar un gran golpe en la nariz. Am I saying that being poor is good? ¿Estoy diciendo que ser pobre es bueno? Not at all. Para nada. But the issue is, Pero el asunto es, a standard of living by itself will not make you happy. el nivel elevado de vida por sí mismo no lo va a hacer feliz. But it's a question you're going to have to deal with. Pero es una pregunta con la que usted va a tener que tratar.
The second thing that knowledge does, La segunda cosa que el conocimiento hace, besides standard of living, además del estándar de vida, it changes the kinds of people that we associate with. cambia la clase de personas con las que uno se asocia. We have a phrase in English, Tenemos una frase en inglés: birds of a feather fly together. los pájaros de la misma clase vuelan juntos. The more knowledge you have, you will tend to be friends with others of similar knowledge. Mientras más conocimiento tenga usted, se va a relacionar con las personas que tienen igual conocimiento que usted. And that raises another question. Eso presenta otra pregunta. Is happiness and success found in my relationship? ¿Es la felicidad y el éxito en mis relaciones? To some degree. To algún grado sí. And I'm not going to talk about that right now. No voy a hablar de eso ahorita mismo. The third question of success and happiness, La tercera cosa acerca del éxito y la felicidad, that these degrees and knowledge que estos grados de force conocimiento us into asking, nos fuerzan a hacer, is happiness found in achieving goals? está la felicidad en lograr metas. Some of you may be taking notes. I see some of you are. Algunos de ustedes están apuntando lo que yo estoy diciendo. I would urge you Les suplico to at least mentally note these 5 things that I'm closing with. que si no está tomando notas, recuerde esto que yo estoy diciendo. My knowledge forces me to deal with standard living. El conocimiento me fuerza a mí a enfrentarme a mi estándar de vida. The release of my ministry forces me to deal with that question. La liberación de mi ministerio me obliga a hacer esa pregunta. Or as my good friend Earl Pitts says, O como mi buen amigo Pitts I dice, have to answer the question, how much is enough? tengo que hacerme la pregunta, ¿cuánto es suficiente? That's a standard of living question. Esa es una pregunta sobre el estándar de vida. The second issue is, knowledge will determine my friends. El segundo asunto es el conocimiento determina mis amigos. And the more educated you are, Mientras más educado soy, your tendency is going to be to relate with other educated su people. tendencia va a ser a relacionarse con personas de igual educación que usted. And that takes us into the issue of how valuable our relationships. Eso nos lleva al asunto de que qué tan valorables son las relaciones. And the third issue, El tercer asunto, and many of us are very goal-driven, muchos de nosotros somos muy orientados a alcanzar metas. is achieving my goals. Es lograr mis metas. I want to have this, make this much money. Quiero llegar hasta este nivel de dinero. I want to have a successful company that looks like this. Quiero llegar a una compañía que se mire como I esa. want to be elected to this office. Quiero llegar a alcanzar un puesto de gobierno de esta altura. I want to have 11 grandchildren. Quiero tener 11 nietos. Whatever your goals are, Lo que sean sus metas. is simply achieving your goals going to give you happiness? Es simplemente preguntarse si alcanzo mis metas voy a ser feliz. And then we come to the fourth one. Entonces pasamos al cuarto We asunto, began by saying knowledge is power. donde decimos que el conocimiento es poder. What are your power needs? ¿Cuáles son las necesidades de su poder? Isn't that an ugly question? No, esa es una pregunta fea, But see, we have to have the courage to ask that pero question. tenemos que tener el valor de hacernos esa pregunta. You know, the people who I'm afraid of, ¿Ustedes saben a qué personas les tengo yo miedo? who are in leadership, Los que están en liderazgo, the ones I'm concerned with, a los que me preocupan, are the ones who have never asked themselves that question. son esos que nunca se han hecho esa pregunta. Why do I want power? ¿Para qué quiero el poder? Is it for recognition? ¿Es por reconocimiento personal? Which is not a bad thing. No es nada malo. All of us want to be recognized for something. Todos queremos que nos reconozcan por algo. Is it O es to control people and situations? para controlar personas y situaciones. And then we're back to the question of authenticity Entonces volvemos a la pregunta de la autenticidad and trust. y confianza. I don't trust people who need to control people. Yo no confío en personas que necesitan controlar gente. Do we need authority structures? ¿Necesitamos estructuras de autoridad? Absolutely. Absolutamente. Do we need leaders? Necesitamos líderes. Absolutely. Absolutamente. But why are they leading?
Pero ¿para qué son líderes? Is it for the good of others? ¿Es para el beneficio de otros? Or is it because they have a power need? ¿O es porque ellos necesitan tener poder The personal? problem with knowledge El problema con el conocimiento is that it can put people in authority es que cuando la gente tiene autoridad, who have power needs que tiene necesidad de tener poder, more than the need to empower others. más que la necesidad de darles poder a otros. Now that's the crisis every nation is in. Esa es la crisis en que todas las naciones están metidas hoy. One of the motives of our leaders. ¿Cuáles son los motivos de nuestros líderes? But the fifth one Pero el quinto asunto is the one we close with. es con el que voy a cerrar. And we're back to the beginning. Y entonces voy a traer regreso al principio. Who are the people ¿Quién es la gente who use their knowledge, que usa su conocimiento, who use their power, que usa su poder, who use their que resources usa sus recursos to empower other people? para empoderar a otras personas? The world will pay El mundo pagará lots of money. un montón de dinero, They'll pay lots of honor pagará con grandes honores for people who are true servants. para aquellas personas que son verdaderamente siervos. And you know what? ¿Saben qué? True servants can be trusted with that. Los verdaderos servidores pueden ser confiados con. That's what we need here in Guatemala. Eso es lo que necesitamos aquí en Guatemala. That's what we need in the United States. Eso es lo que necesitamos en los Estados Unidos. We need men and women who will seek wisdom, Tenemos hombres y mujeres que busquen la sabiduría, which is the recognition que tienen el reconocimiento, that success and power que el éxito y el poder and happiness y la felicidad is only realized solamente se alcanzan in seeing others empowered en ver a otros empoderados and others released. y a otros liberados. On this celebration of 10 years of the university, En esta celebración de los 10 años de la really the most universidad, important question realmente la pregunta más importante is that our foundation? es que nuestro fundamento, And is that the foundation of our learning? ese es el fundamento de nuestro aprendizaje, That it is based on empowering others. que está basado en darles poder a otros. Please, when you leave, Por favor, cuando salgan, don't forget to wrestle with these questions. no se olvide de hacerse usted mismo estas preguntas. They will change your life Esas preguntas van a cambiar sus vidas and lead you to wisdom, y los llevarán a la sabiduría, which makes a difference. que hace la diferencia. God bless you. Que Dios los bendiga.